Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más que va, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Lucía Trentini, Agustín Pardo son quienes nos ponen la música. Buenas noches, Lucía Zapata. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Lucía, tú sos politóloga, socialista, así te definís. Fuiste la secretaria general de la Juventud del Partido Socialista en el año 2017, asumiste. Fuiste la primera mujer que ejerció ese cargo. En tantos años de historia de la Juventud del Partido Socialista, la primera mujer. Está bravo, ¿no? Sin duda. Bueno, como dice alguna autora por ahí, la izquierda y el feminismo no siempre han sido un amor correspondido, ¿no? Pero bueno, por suerte hay un montón de compañeras que están pudiendo ocupar lugares y lo que siempre me gusta decir es que venimos sobre hombros de gigantes, ¿no? Si no fuera por una Paulina Luisi, por ejemplo, nunca hubiera llegado probablemente a ser secretaria general. Y creo que eso es fundamental, recordar a las ilustres, pero también a las anónimas que dieron todo por la causa. Pero cuando hablamos de la izquierda en general, hablamos del Frente Amplio, con líderes que tenían cerca de 80 años. La Renovación, el candidato, tenía 60. ¿Es difícil para una mujer? Para una joven mujer, además. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer el presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacones de señora y porque con mi diplomacia no checan mis múltiples gracias. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me vendo por una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta una historia indecorosa. ¿Sos una mujer inconveniente? Alucinante ¿Sí? Esta canción. Y bueno, depende de quién lo diga, pero capaz que sí. Seguramente para muchos represente una inconveniencia que algunas nos animemos a hablar, o a ocupar, o a estar, o a aguantar determinadas cosas que capaz que antes no eran convenientes justamente para una mujer de bien. O sea que te sentís representada por la canción. Absolutamente representada. Mirá qué bien. Me encantó, la quiero cantar. Porque Después pasame los acordes, por favor. Ella canta, toca la guitarra y canta. Bueno, más o menos. Y entonces decís que crees que sos una mujer inconveniente porque te sentís representada además por esta canción. Absolutamente. Igual creo que cualquier mujer que se anime a hablar y a decir cosas y a estar y a comprometerse hoy es una mujer inconveniente todavía para el patriarcado. Todavía es, a pesar de todo lo que ha pasado. A pesar de todo. ¿Sí? ¿Sabés qué, Lucía?
Nosotros estamos acá, esto lo hemos llamado pecados capitalistas, pero está basado en esta tradición católica, cristiana, de los pecados capitales. Yo voy a elegir uno, porque quiero que en base a ello tú me digas a ver qué es lo que sentís. Ya hemos entregado a los anteriores entrevistados, o sea que van quedando poquitos. Fíjate, entregamos la envidia, la avaricia, la soberbia, y me están quedando, mira, la gula, la ira, la pereza y la lujuria. No sé, estoy pensando que quizás para ti la ira. La ira. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que llegó, abriendo luz en nuevo amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. ¿Y qué te provoca la ira? Bueno, confieso que, por supuesto, sabiendo los pecados, no quise ni pensar en ninguno para, bueno, justamente improvisar Improvisar acá. un poco. Pero digamos, ¿has sentido Sí. ira, enojo? Sí, Sí, claro. muchas veces, Es muchísimas una veces. emoción, en definitiva, que nos acompaña a lo largo de la vida. Claro que sí. Yo además tengo un carácter muy fuerte, entonces es una emoción que la conozco mucho, Ah, de bien, las bien, básicas bien. seguramente. Pero creo que, bueno, además probablemente al no ser católica tampoco, creo que uno puede resignificar más estas cosas, ¿no? Estas emociones. Creo que a veces puede ser transformadora y puede ser revolucionaria, y me parece que ahí está la cuestión. Si uno transforma esa ira, ese enojo, esa indignación en algo bueno, en algo que genere cambios, en algo que revolucione, creo que no es un pecado y es algo y al revés, o sea, puede ser una fuerza enorme, difícil de parar. Pero bueno, siempre depende, ¿no? Cómo uno la puede transformar. También puede ser algo que te carcoma por dentro y que te haga muy mal, sobre todo a uno mismo, ¿no? Y A lo quien lo sacás ostente. para afuera, por ejemplo, cuando te pones un tapaboca que dice que la pandemia no nos calle. ¿Es una forma de expresar tu ira? Sí, por supuesto, sí será. La verdad que esta cuestión de que no paren de matarnos a las mujeres es una de las cosas que más ira y enojo y emociones difíciles genera. Pero sí, si se transforma, creo que puede ser algo útil. Bien. Y por ejemplo, tú militaste muy fuertemente desde tu cargo como secretaria general de la Juventud Socialista para que el Frente Amplio llegara a la presidencia. Pero perdiste. Perdió el Frente Amplio. La izquierda perdió. ¿Te generó ira eso? No tanta ira, en realidad. Primero porque, bueno, en la política se pierde y se gana. La democracia, a mí me gustan mucho algunas definiciones de democracia que hablan de que tiene que ver también con la posición de los que pierden, ¿no? O sea, de la aceptación del perdedor. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido está bueno como pensarla. Si bien yo empecé a militar o sea, ya cuando mis primeras elecciones, el Frente ya ganó, o sea que no sabía capaz tanto lo que era perder a nivel nacional. Claro. Tengo clara cuál fue la historia de la izquierda en Uruguay. Soy de Tacuarembó, un departamento absolutamente blanco. Tengo clarísimo lo que es perder también en la ciudad de origen.
Pero bueno, no, otras emociones sin duda, muchísima tristeza, al principio también vino todo el agotamiento junto de todo el tiempo que uno va sacando Te cayó adrenalina. todo arriba, claro. Pero no necesariamente ira, no, para nada. Porque viste que hay veces se escucha de gente del gobierno que dice que la izquierda hoy está esperando, y en las redes sociales también se ve, que al gobierno le vaya mal. Que cuanto mayor mal, mejor, digamos. ¿Tú te afiliás a esa teoría o no? No, me entristece mucho escuchar aparte de esas declaraciones. La verdad que he tenido, por Pero suerte... las has escuchado. Un montón de veces. Sí. He tenido oportunidad de incluso dialogar con algunas de las personas que dicen este tipo de cosas. No, para nada. Creo que, y lo demuestra la lucha, bueno, que ayer cumplimos 50 años de historia del Frente Amplio, creo que la lucha del Frente demuestra que nunca quiso que le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, le va mal al pueblo. Y nosotros siempre estamos del lado de los menos favorecidos y de los menos privilegiados, y ya sabemos, por lo general, y más en gobiernos de derecha, que cuando va mal, los que pagan los platos rotos es el pueblo, son los que menos tienen. Así que lo último que queremos, hablo por mí, estoy segura que represento a todos mis compañeros y compañeras, es que le vaya mal al gobierno. Y decime, cuando yo, por ejemplo, te he escuchado hablando de políticas represivas de este gobierno, después eso no se concretó en hechos por aquello que había ocurrido al principio de la pandemia, algunas reuniones. ¿Tú lo seguís manteniendo eso? Yo creo que es algo que hay que mirar con mucha atención, digamos. Falta mucho todavía. Hay una ley aprobada de urgente consideración que también le da como más discrecionalidad a la policía. Es algo para ver con atención. Es verdad que en un momento quizá apareció, pero algunas cosas pasaron también, ¿no? Sin querer ser alarmista o sin querer ser tremendista, sí pasaron algunos hechos que además, por lo general, terminan siendo contra jóvenes, en barrios más carenciados, no sé, como que en algunas cuestiones una línea en común que es por lo menos digna de observar con atención y de protestar cuando haya que protestar, sin duda. Durante el gobierno del Frente Amplio también se hicieron operativos en barrios marginales, ¿no? Sin dudas, desde la juventud tuvimos un montón salimos cada vez que pudimos, o cada vez que nos pareció que no se estaban haciendo las cosas bien, sobre todo en términos de seguridad o de represión, como prefieren llamarlo. Y de nuevo, siempre además, porque la mayoría de las veces termina siendo contra un sector de la población y un sector etario que es el mismo siempre, y me parecía, y siempre nos pareció desde la juventud que era fundamental también ser voz de los que a veces no tienen tanta voz, ¿no? Y sin embargo, este gobierno está teniendo un gran apoyo popular. Sí. Por ahora sí, mucho debe tener con la luna, debe tener que ver con la luna de miel, que siempre tienen los gobiernos, pero bueno, pero ya han pasado, son siempre 100 días más o menos. Pero también ¿no? fue el gobierno votado por la gente, y creo que tiene sentido que por ahora lo sigan apoyando. Habrá que ver, también tiene que todo lo de la pandemia, todo lo de las crisis, muchas veces eso hace que los presidentes o que los gobiernos tengan al principio como un apoyo más grande también, y bueno, pero habrá que ver cuando se profundicen los efectos de todo esto. Te veo en una posición muy crítica con el gobierno igual, ¿no? Lo que he escuchado. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, porque tenés boca solo cuando te conviene. Mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
¿Podés ser una mujer inconveniente y una mujer mala también? Estaba pensando que varias de mis amigas se van a reír mucho cuando, cuando vean todo esto y esta canción. Puede ser. ¿Sí? No sé si, no me gusta decir maldad. Las cosas no igual. son literales, digo. Claro, pero bueno, sí, digamos que, bueno, cuando una no se deja pasar por arriba y cuando una expone lo que piensa y más acostumbrada, ¿no? En ambientes masculinos históricamente. ¿Te cuesta mucho eso ahí en un ambiente masculino? Sí, la política sigue siendo un ámbito masculino. Sí, la política sigue siendo un ámbito masculino. Yo empecé hace mucho tiempo, ¿no? Era una adolescente y como mujer una muchas veces va renunciando a algunas cosas o transformándose para que la escuchen. Una aprendí desde chiquita a golpear la mesa, un montón de cosas que no quiero que otras compañeras más jóvenes tengan que hacer. Golpear la mesa, hablar con el mismo tono que compañeros, tener determinadas, no sé, cuidados o cosas con mi vida privada que los varones no los tenían, justamente para que a mí me vieran como la compañera, como una persona, no sé, intelectual, seria, que digo, considero que soy, pero también tengo, claro, como todas otras cosas. Pero bueno, uno tiene como que ir, no sé, haciendo que algunas partes de su personalidad, o una más bien, salgan más. Miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen 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 miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Esa es la ira de Lucía. El enojo. Y decime una cosa, Lucía, ¿cómo estás viviendo esta etapa de la pandemia? Hoy hablamos que tenés una foto muy representativa tuya, que estás con el tapabocas, que la pandemia no nos calle. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Ha cambiado mucho tu vida? ¿Ha cambiado tu relacionamiento con la gente en el estudio, en el trabajo, donde fuera, no? Bueno, yo creo que soy del grupo a quienes la pandemia les hizo ver los privilegios que tienen, para empezar. Tuve la suerte o el privilegio de poder teletrabajar desde el primer momento, por ejemplo, estar en mi casa, vivo sola, en un apartamento, o sea, en un monoambiente chico, pero cómodo para mí. Claro. Digamos, sin ningún tipo conservé mi trabajo. O sea, un montón de cosas que capaz uno las vería como una cuestión cotidiana que en realidad hoy son un privilegio. Eso por un lado. Yo me llevo bastante bien con la virtualidad, muy bien de hecho, entonces digamos que no extrañaba demasiado eso de el la abrazo. Conexión así, de perder la piel, de perder el olor, de perder el contacto, ¿eso no te ha afectado? No, todo el mundo esa cosa del Zoom, al principio tenemos como un entusiasmo con el Zoom y ahora... Bueno, todo el mundo estaba muy sorprendido, sí, me llevé muy bien en realidad ¿Sí? con el aislamiento. Después, por supuesto, uno, cuando las cosas no sé, calmaron un poco, obviamente volví a salir y eso, eso por un lado. Por otro lado, bueno, ahora hace un montón de tiempo que no puedo ir al campo a ver a mi abuela, por ejemplo, son cosas que uno extraña, no puedo ir en las fiestas, no sé, cosas que me encantaría haber hecho, por supuesto, y no se puede. ¿Y el trabajo político? ¿Ese trabajo político que hay que hacer en la calle, en los barrios, en los lugares? Bueno, eso sí creo que ha sido de los cambios más grandes, sobre todo ahora, por ejemplo, con las firmas en contra de la LUC, que se necesita una cuestión física y que obviamente no es tan fácil. Si tú querés acercarte a alguien es mucho más complicado, también no es lo más recomendable, ¿no? Como ir, capaz que como uno hacía antes, o ir y golpear a la puerta a la gente en cualquier barrio, son cosas que la gente está más reacia y que está bien que así sea porque estamos en medio de una pandemia. Otras partes de la política fueron, digamos, sobre todo en los jóvenes, empezamos como a usar herramientas virtuales que en algunos casos fueron hasta mucho más útiles. Y otra cosa que pasó, sobre todo al principio, ahora no tanto, pero cuando estaba más como toda la moda de las videollamadas, a mí siempre me gustó mucho la militancia internacional. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer un montón de reuniones con compañeros y compañeras para discutir temas de pandemia o para discutir un montón de cosas que capaz que no teníamos los tiempos para hacerlo y que fue también como acercarnos. Y entonces creo que también tuvo, desde lo absolutamente personal y egoísta, algunas cosas interesantes. Pero bueno, sin claro, hablar de hay todo hay gente que está pasando muy mal. Por ejemplo, se ha
evidenciado esto, la fragilidad, por ejemplo, del sector cultural en general, ¿no? O sea, tenemos teatros cerrados, ahora parece que va a haber alguna apertura, pero tú apoyaste a Carolina Cose Sí. como candidata a la intendente. De la decisión que tomó ella de cerrar los teatros, que va un poco más allá de lo que hizo el gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué opinás? Bueno, es complejo. Primero que nada, tengo mucho cuidado siempre al opinar de estas cosas porque en cuestiones de salud no sé nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, digamos, uno puede centrarse más en la cuestión social o en la cuestión económica, que capaz que algo más entiendo. Pero bueno, me cuesta mucho, la verdad, tener como una opinión muy Porque no es formada. un tema solamente de salud, ¿no? Por eso digo que, claro, cuando uno mira la cuestión más social, y también lo que sí creo es que necesitamos mucho más de la cultura. Necesitamos de la cultura como ocio, pero sobre todo de la cultura como las guitarras como lanzas, digamos, ¿no? O sea, la cultura como revolución, la cultura como queja, como protesta, y eso falta y se nota que falta, desde los teatros hasta la música en un montón de lados, si bien, bueno, algunos espectáculos públicos por un tiempo pudieron abrirse, pero después se volvieron a cerrar, y hasta el carnaval, por ejemplo, que en lo personal no soy, me gusta más el folclore, no soy gran fan del carnaval, pero sí entiendo la importancia social que tiene, o sea, son cosas muy difíciles y que en este momento serían más necesarias que nunca, y bueno, es bravo, ¿no?, que no estén, por supuesto. Ahora, cuando yo te decía que el sector cultural ha evidenciado cierta fragilidad que ha quedado expuesta con esto, ¿no? Que no es una fragilidad que no es de ahora tampoco, que viene. O sea, no se ha atendido al sector cultural siempre como se requiere, ¿no? Sin duda, sí. Digamos, 15 años de gobierno del Frente Amplio, de la izquierda, de repente capaz que se mejoraron los teatros, se mejoró toda la infraestructura, pero se olvidaron de la gente, ¿puede ser? ¿Estás de acuerdo con eso? Puede ser. Yo creo igual que en términos de, bueno, aparte de la infraestructura, en términos de subsidios, está bien, digo, ¿no? Pero en términos de algunos llamados que existieron, de fondos, de fondos culturales o a proyectos y eso, sí existieron más, pero bueno, claramente difícilmente esas cosas sean suficientes. Se hizo más, como en muchas otras cosas, pero sí, falta. Hay quienes quieren remontar un barco, hay quienes quieren sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, encuentran el dorado en cualquier rincón. Hay gente que pretende tirarse al agua sin que siquiera se les moje el pantalón. Y están aquellos ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Tan loco aquel que quiera su corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiera su corazón. Hay quienes quieren remontar un barco, hay quienes quieren sumergir mi voz. un mundo que no haya desilusión. Canta ahí Lucía, imposibles. Y el sector cultural se sale con dinero también. Y el gobierno está como reacio, a pesar de que empiezan a haber voces de darle. La izquierda, el Frente Amplio, ¿no tiene que ser más proactivo en reclamar también para los sectores culturales? Sí, yo creo que la izquierda y la cultura siempre tuvieron en este país una relación muy fuerte, de caminar codo a codo en muchas cosas. Y quizás, sí, creo que el Frente, aunque todavía capaz que le falta reacomodarse y para poder hacer planteos más fuertes un poquito, como a todos, ¿no? O sea, estamos todos Sí. tratando como de ver cómo nos paramos en todo esto.
Pero de todas formas se han hecho, sí, planteos. Casi todos los países del mundo han aumentado su deuda, han aumentado su déficit fiscal para poder hacer frente a todas las políticas sociales necesarias para que la gente pueda salir, y eso tiene que ver con políticas sociales, tiene que ver con la cultura. Bueno, una política social dirigida a la cultura, también exactamente. como una más. Claro. Claro, no tiene solo que ver con capaz atender solo a la población más marginada, sino a todos los que lo necesiten. Y bueno, en Uruguay eso no está pasando. Al revés, lo único que se habla es de disminuir el déficit fiscal, de disminuir el gasto, en un momento que claramente es más que necesario aumentar. Y bueno, también redistribuir de otras formas. Pero es un debate que debería estar dándose mucho más fuerte y no está sucediendo, sin duda. No está sucediendo. Tú me decías, tenemos que reacomodarnos. Quiere decir, el Frente Amplio todavía no se ha acomodado a esta nueva realidad de ser oposición y para dónde apuntar, porque veo que tiran para muchos lados. Yo creo que el Frente Amplio como fuerza política que nos trasciende a todos y a todas, creo que sí, que está como más, mucho más acomodado, sobre todo que quizá que hace unos meses. Pero bueno, hay muchos militantes que en ningún momento dejaron de estar en la calle, de estar en todos lados, de jugársela. Hay otros que quizá, bueno, les costó un poco más o se guardaron un poco, bueno, eso también es muy personal. Pero bueno, el Frente y la búsqueda de líderes también, el Frente Amplio. Sin duda la búsqueda de líderes es un tema, pero a nosotros creo que como Frente Amplistas también nos preocupa mucho cómo funciona el partido, el movimiento, de los sectores, y el Frente se metió en un proceso profundo de autocrítica, va a haber un congreso también, o sea, creo que hay instancias donde podemos plantear un montón de cosas. Y bueno, lo de los liderazgos sí es otro, un tema más largo probablemente y más complejo, pero creo que algo lindo de la izquierda en Uruguay es que es sus bases también, ¿no? Entonces, haya más o menos líderes en algún momento particular, confío en que las bases son quienes van a sacar adelante el proyecto. Sí, pero viste que a veces las bases están teñidas por los partidos, digamos, no son tan independientes, ¿no? Me refiero igual a bases, no solamente al comité de bases, sino al militante de a pie, independiente o de los sectores. O sea, yo soy una persona absolutamente sectorizada y sí, no es que, claro, pero me refiero a todos y todas. ¿Viste toda esta, digamos, discusión que se ha dado con el tema del manejo de la pandemia, pero en especial del tema de las vacunas? Para empezar, ¿es necesario que el presidente del Frente Amplio, Miranda, ayer y en estos días anteriores tenga que decir que efectivamente llamar a los Frente Amplistas a que se vacunen? Yo creo que Miranda lo hizo también, o sea, no me parece, digamos, excesivo, pero bueno, creo que lo hizo también justamente por lo que tú decías antes, de un montón de voces, desde el oficialismo, desde no sé dónde, que plantean que el Frente quiere que esto salga mal. Y eso implica también que la pandemia en términos sanitarios salga mal. Y está claro que el Frente Amplio no quiere eso. Entonces creo que Miranda fue más bien de, bueno, algo que se vio obligado a hacer, pero me parece que cualquier persona que dude de eso sería, bueno, veamos lo que el Frente invirtió en ciencia, por ejemplo, también para hablar. Nunca antes había invertido así. Se crearon un montón de llamados, de proyectos, de instituciones incluso, para apoyar a la ciencia y a la investigación. ¿Y ahora? Y bueno, y ahora eso está disminuyendo. Por un lado hay un doble discurso bien importante. Por un lado hablamos del GACH y bueno, qué bien, aplaudimos a los científicos, pero eso no es suficiente y ellos mismos lo dicen. Necesitamos presupuesto para la universidad, presupuesto para la educación, presupuesto para la ciencia. Y bueno, ojalá hubiera más. Está claro. Porque uno igual observa que hay en la izquierda, hay como muchas luchas intestinas también, ¿no? Ahora, tú me decías, ahora viene el Congreso, tienen que elegir un presidente porque ya se va Miranda. Eso parece no ser una buena señal para la gente, ver cómo en el sistema político hay discusiones a veces estériles, se plantea todo eso del tema de la grieta, como queriendo que pase lo que pasa en Argentina, ¿no? La gente quiere soluciones, 300 ollas populares. Los artistas quieren actuar, quieren cantar. Los que trabajan los jugadores de fútbol quieren poder jugar al fútbol con la gente. ¿Cómo ves todo eso?
esa lucha interna dentro del sistema político? ¿Es inherente que sea así? Reconozco que es algo agotador, es algo difícil de aguantar a veces permanentemente. Yo a veces miro, no sé, gente que tiene 70 años y sigue en esa y hace 50 años o más que está en la misma. No entiendo cómo hacen para aguantarlo. A mí me saca un poco, me produce un poco de ira. Te provoca ira. Tengo muy poca paciencia, me gustan más las discusiones, o sea, me encanta discutir igual y la abstracción y la ideología es fundamental, pero a veces también necesito, y aparte es lo necesario que te da el espíritu crítico y el marco analítico para las cosas, entonces creo que muchas veces las discusiones de ese tipo son importantes y vitales, pero bueno, a veces es verdad que nos zambullimos demasiado en eso, a mirarnos el ombligo. Esos internismos así, sí. ¿no? Y uno cuando está ahí adentro lo ve como algo natural, necesario y fundamental, que no digo que no sea necesario, pero bueno, quizá podríamos generar otros equilibrios diferentes. Sobre todo porque, y eso es algo que como socialista me interesa mucho recalcar siempre, que nosotros tenemos una cosmovisión del mundo y algo a donde queremos ir, lo más ideal posible, y si no lo sabemos reproducir en nuestros propios espacios de militancia, ¿a dónde lo vamos a llevar? Entonces eso me parece importante. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, no podemos más, estoy harta de rodar como una noria. Ya no puedo más, no puedo más, ya no puedo más, no puedo más, más. Estábamos hablando de la pandemia, del COVID. Es una enfermedad respiratoria, aguda, que puede ser grave, sobre todo para las personas que están expuestas. Pero también ha generado que esos lazos entre vecinos, se empiezan a deteriorar, ¿no? Empieza a estar el que denuncia, miren, allá hay alguien que está reunido, allá hay otro. Uno lo ve en las redes, siente que eso ocurre. ¿Eso es parte de esta normalidad? ¿Se va a regenerar alguna vez ese tejido? ¿Cómo lo ves? Tú como politóloga, como observadora de la realidad, más allá de la ideología, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, creo, como siempre, estos momentos de crisis o tan profundos sacan lo peor y lo mejor de la gente, ¿no? De todos nosotros. Y de lo mejor está la gente que dejó todo para ir todos los días a una olla popular o ayudar como pudo, o sea, no, jóvenes que se ofrecían, o no tan jóvenes, a hacerle los mandados a sus vecinos más viejitos porque no podían, bueno, un montón de cosas que creo que son ejemplo y es sacar lo mejor de nosotros. Pero también es verdad que ha sacado lo peor de nosotros en muchas cosas. Hay un filósofo, Zizek, que él era muy optimista y planteaba un nuevo mundo, ¿no? Exactamente, que a partir de la pandemia iba a ser la revolución y el nuevo mundo. Iban a florecer todo, vamos a estar. El nuevo mundo socialista se iba a ver. Y yo soy muchísimo más pesimista en eso, mucho más escéptica por lo menos. Me parece porque la realidad te golpea también, ¿no? Totalmente. Porque lo ves. Y más allá tú decís que estás acomodada, que tenés un apartamento, todo, pero hay gente que no tiene nada de eso. Exactamente, claro. Y lo importante que es la empatía, ¿no? Y poder ver también y poder sentir lo que sienta otro que no esté en la misma situación de privilegio que vos. Creo que eso es fundamental para cualquiera y sobre todo para cualquier militante. Pero más allá de la cuestión tan individual, creo también que esto es algo que se está dando entre países, por ejemplo con las vacunas. Y al final parecemos un poco lo que Carl Schmitt hablaba del amigo-enemigo, ¿no? Esa teoría de que si sos el otro, sos mi enemigo siempre y no importa lo que pienses, lo que digas. Y bueno, un poco eso con algunos países se dio, desde el primer momento, desde algún... Y ahí no hay ideología que valga, de los dos, sin todos duda, lados. Sí, claramente, desde el primer momento... Capaz que es ricos y pobres. Sí, o un todos contra todos, no sé, es complejo. Pero sin dudas está claro que hay un pequeño porcentaje privilegiado en el mundo que sí, o sea, que lo que quiere es cuidar sus intereses y que le importa muy poco lo que le pasa al resto, eso es una realidad y no hay que ser muy
de izquierda, me parece, para reconocerlo, el famoso 1% y todo eso. Pero bueno, creo que eso se ha dado, como que ha sacado lo peor de nosotros en muchas cosas, mucho más que en lo individual, que a veces incluso ha sido al revés, mucho más teñido por la solidaridad, sino que en términos más de Claro, pero eso naciones. no se puede extender en el tiempo mucho tampoco, porque claro, eso es una cosa puntual ahora. De todas maneras, eso que tú estás diciendo es como una forma de resistir, o sea, que hay esperanza a pesar de tener teatros vacíos, a pesar de que Lucía tenga que cantar en un teatro vacío. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Ay, teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Esto habría que hacerlo en un discurso de campaña, cuando esté toda la parafernalia, de derecha, claro. Bueno, así que no hay teatro, en la izquierda no hay teatro. No, sí, sin duda creo que eso, los malos y buenos, y ver la cuestión en tanto blanco y negro, no sería una visión muy acertada de la realidad ni de la historia. Pero bueno, yo por lo general prefiero confiar más en mis compañeros. Bien. Que los de enfrente. Bueno, a ver, ¿que te gustaría que esto se hiciera en un acto? Sería maravilloso que ¿Sí? un discurso, una cuestión y que de golpe saliera esto. En lugar de hacer un discurso. No, que alguien está dando un discurso y interrumpir alguien de vaya esta a forma cantar, sería así. hermoso. Eh, Me van a matar cuando salga de acá. No, pero bueno, es así. Tú tienes el pecado de la ira y esto es parte de esa forma de responder, está claro. Lucía, estamos en esta situación, pero esos problemas que teníamos de la vieja normalidad se mantienen y se han agudizado. Por ejemplo, estoy hablando de los femicidios, estoy hablando de la explotación sexual con fines de trata, que ahora han surgido algunas noticias impactantes. Ya el año pasado teníamos todo el tema de Operación Océano y ahora en 33, pero la grieta social también. ¿Tú cómo lo ves todo eso? Mucha ira, primero que nada. Eso te da mucha ira. Pero me imaginaba, por eso te lo pregunté. Sí, de lo que hablabas hace un rato, de eso del tapabocas, era Sí. parte de una campaña de ONU Mujeres que justamente planteaba que muchas mujeres, gracias a esta pandemia, están teniendo que convivir todo el tiempo con la persona que las violenta, con su golpeador, y muchas veces, en algunos casos, fue hasta con su asesino, todo el tiempo. El calvario y el infierno, si vamos a hablar de pecados capitales que viven muchísimas mujeres que no tenemos ni idea, es una cosa tremenda y espantosa, y si faltará
por hacer para que eso cambie. Y bueno, y lo que hablabas de trata, a mí, otra cosa que siempre me indignó es que, por ejemplo, esta Operación Océano no tuviera más consecuencias de las que tuvo, y no sé, o sea, y no estuviera todo el mundo con ganas de quemar todo, para ser muy, muy sincera, ¿no? Y dejar transmitir todos mis sentimientos, pero realmente estamos hablando de menores abusadas, explotadas por tipos que realmente me genera un asco y una indignación absoluta. Pero bueno, hay un proceso judicial que está en marcha, sin ¿no? dudas, hay un proceso, se han hecho cosas. Quien estuvo todo este tiempo a cargo de ese proceso, la verdad que la admiro un montón porque ha recibido también... La fiscal Darviña. La verdad que esa fiscal, sí, es una heroína. Pero bueno... Bueno, pero se ha logrado instalar en la sociedad algo que antes no estaba tan claro. Ahora ya no es una cosa difusa. Sí. Y quizás ese es el primer elemento a tomar en cuenta, ¿no? Sí, puede ser. Es verdad, reconozco que por lo menos de a poco esas cosas se van instaurando. Pero bueno, hay mucha gente que decide mirar para el costado y eso es complejo. Sí, es complejo. Pero tú hablabas de Operación Océano, quizás es la más conocida, pero surgen lugares ahí como lo de 33 u otros que han ocurrido en otros, mucho más complejos también, ¿no? Sobre todo en el interior tú debes conocer mucho de esas cosas que ocurren allí, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Paysandú fue un caso, por ejemplo, de eso, y la gente igual después elige extrañamente darle de nuevo el poder a algunos que estuvieran cercanos a eso, y me parece que nada, esas cosas sí generan, ¿no? Un poco de, por lo menos de que sí, bueno, ¿qué pasa con la realidad que no la logro entender? Tienes que decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed.
Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón. Ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros, actores, barrenderos o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Muchas gracias.